Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Juan Crespo de la Rosa. Doctor Juan Crespo de la Rosa. Bienvenido, doctor Juan Crespo de la Rosa. Hola, buenos días. Buenos días a todos los que nos puedan escuchar en este congreso de salud integrativa y conciencia. Muchas gracias. En conciencia. Pues sí, muchas gracias. Doctor Juan Crespo de la Rosa, cuéntanos cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa. Hoy en día usted es presidente, ¿no?, de AESMI, también director de RMI Vacaciones, de que hablamos más tarde, pero ¿cómo ha sido el camino hacia el médico que es usted hoy en día? Yo estaba en la formación de medicina, de licenciatura, y tenía una vocación muy clara hacia lo que es la neurocirugía. Para mí, el sistema nervioso era el gran responsable o el gran coordinador de los procesos de salud en aquella época. Y creí que la cirugía del sistema nervioso sería sumamente interesante. Y estando en ese proceso de formación como neurocirujano, fue mi tutor el que me hizo ver que había en aquella época en la Facultad de Medicina de Sevilla un médico árabe, doctor Mohamed Asmani, que estaba haciendo inicios de una unidad asistencial de acupuntura. Entonces me pidió que me acercase porque aquello sonaba a un cuento chino. Aquello no podía ser que se curase las personas poniendo agujas en la piel. ¿Cómo se iba a curar? Eso desde el punto de vista de los conocimientos de la neurocirugía parecía utópico e imposible. Y entonces me acerqué y empecé a convencerme de que aquello funcionaba a través de los pacientes, que habían dejado su medicación, resolvían sus problemas de inflamación, de desgaste, de enfermedades degenerativas. Y eso me hizo pensar que aquello podía tener algo que aquel médico no me explicaba, porque solamente me englobaba con una dialéctica del yin y del yang y del yin y del yin no sabía. Y aquello tenía que tener algún elemento básico. Cuando me convencieron aquellos pacientes, a mí me hizo el pensamiento de que había algo que no me habían explicado en la Facultad de Medicina. Y ese algo es todo el aspecto de lo que sería la biofísica. Porque la asignatura de biofísica que yo había estudiado era una biofísica instrumental, de aparatología, pero no una biofísica humana. Y ahí empecé a entender algo que todos manejamos, que es la enfermedad. Entonces la enfermedad, para mí, es una ruta que hay de la salud que nos lleva hasta la muerte, o nos puede llevar a la muerte. Hay enfermedades que podemos tratar. Pero lo contrario de la muerte, mucha gente piensa que es la vida, y es un error. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. La vida es lo que une el nacimiento con la muerte. Y es una sucesión de acontecimientos que van en el tiempo y en el espacio. Algunos lo comparan como que nos montamos en un tren cuando nacemos y no sabemos cuándo es el destino. Pero en ese tren va pasando todo lo que acontece en la vida. A veces no nos acordamos quién se sentó al lado y otras veces sabemos quién estuvo en el asiento de enfrente, porque hemos compartido con nuestros padres que se bajan antes que nosotros, normalmente, y que vamos a lo largo de la vida con esa comprensión. Pues en ese mismo túnel es como una carretera. Y digamos que la vida es como una carretera en la que nos podemos encontrar la enfermedad. Y la enfermedad, si nos encontramos con ella, siempre va a pasar por esa carretera por 4 pueblos o 4 fases. La primera fase que pasa es la fase llamada de las alteraciones biofísicas. Esa es la primera fase y es la que entendía que no se había planteado suficientemente. Hoy sí hay cátedras que hablan de biofísica dentro de la asignatura. Por ejemplo, en mi facultad está el departamento de fisiología y de biofísica médica, y es donde se estudian todos esos procesos de cambio que hay
a un lado y otro de la membrana celular. Curiosamente, la membrana de la célula tiene una parte que recubre, esa membrana es doble capa lipídica, y los lípidos son ácidos, grasos, son grasa, son aceite, y el aceite como tal no es conductor y no se mezcla nunca con el agua, como bien sabemos, mientras que el agua sí es conductor. Entonces podemos comparar la célula, a modo de símil, con un globo lleno de agua dentro de una piscina. Tenemos que imaginar una piscina cuya superficie extremo sería nuestra piel, que tiene una cantidad de agua, curiosamente, la misma cantidad de agua que tiene este planeta donde vivimos de agua. El planeta tiene 73,8 proporción de agua y nuestro cuerpo tiene, curiosamente, 73,8 también de agua intra y extracelular. Eso es un número que, si se desplaza la coma, es 7,38, que es un número áurico o un número que se llama phi, que forma parte de las matemáticas con las que está hecho el universo con el que nos encontramos con nosotros. Entonces, esa capacidad de la fase biofísica es que entre el agua que hay dentro de la célula y el agua que hay fuera de la célula se producen normalmente distintas variaciones biofísicas, como son la impedancia, la capacitancia, la resistencia, es decir, inducciones magnéticas, diferencias de temperatura en dosis muy pequeñitas en forma de termopar, modificaciones hidrogeniones, que no es más que la modificación del grado de acidez, de pH a un lado y otro, y esa provoca una diferencia de 1000 equivalentes voltios entre la parte interna y la parte externa. Esa diferencia de potencial que se produce se va a cambiar mediante unos iones, que pueden ser la goma sodio-potasio, por ejemplo, y otra serie de sustancias que son ionizables, que van a modificar ese comportamiento de las alteraciones químicas. Todo eso se modifica por distintas causas, externas e internas. Externas por circunstancias de modificación del campo magnético, terrestre, por ejemplo, que nos condiciona nuestro reloj biológico, nuestra cronobiología. Según un principio físico también, de un tal Hall, que dice que cuando un semiconductor de silicio impurificado 2B es atravesado perpendicularmente por un campo eléctrico y un campo magnético, se produce un efecto de polarización de cargas positivas hacia arriba y por efecto de inducción cargas negativas hacia abajo. Curiosamente, nosotros somos un semiconductor con silicio impurificado y tenemos un sistema nervioso que, a modo de dos peines unidos en la médula, que sería un mazo de todas las fibras que van del espino talámico, de lo que es la cinta de Rey y la comunicación que nos lleva desde la médula hasta los centros superiores y encefálicos, pues tenemos ahí una serie de haces importantes, muy protegidos por toda la columna vertebral, y de donde salen ramificaciones para inervar los órganos internos, y pues salen de forma metamétrica. Luego, simbólicamente, podemos decir que son como dos peines que se juntan de las dos hemicuerpos que están centrados en la vascularización nerviosa y vascular de inervación y vascularización que parte por esos caminos. Quiere decirse que nos estemos de pie o estemos tumbados, siempre tendremos una proporción de nuestro sistema nervioso perpendicular al suelo. Y que el suelo genera en nuestro planeta un campo que oscila de 0,5 hasta 10 Gauss en 24 horas. Y eso condiciona las mareas, las pleamar y las bajamar, por la influencia de la luz, pero condicionado por el campo magnético terrestre, y en nosotros condiciona esa disponibilidad que ya muy antiguo, en textos antiguos orientales, se citan en la dinastía del Nanking, del Nanking con Huang Di, y el médico de la corte, Qipá, el primer emperador, el emperador llamado Amarillo, que es el que une todo el imperio. Ya se relata y se escribe este canon de la medicina clásica china, que es el Nanking, con dos apartados que son el Shou Wen y el Lin Chu, que tiene cada uno 87 y 82 rollos de pergamino, que nos hablan de la fisiología y de la medicina tradicional oriental. Y ahí se cita un reloj biológico, en el cual cada 2 horas hay un máximo de actividad en los 12 vías fundamentales con los que se trabaja. Que no solamente son las vías de las estructuras de los órganos de nuestras vísceras, nuestro sistema,
sino también la estructura de un sistema que es el motor que conviene a toda esa energía. Y la energía es algo que nos condiciona la vida y que viene desde el momento de la fecundación. Cuando un óvulo es fecundado, se produce un cambio de la polaridad del calcio para que cambie la polaridad positiva del óvulo y ya se sabe que empieza todo un proceso. Ahí hubo un fenómeno curiosísimo que sucede en los años 50, cuando un ruso, Alexander Gurby, empieza a hablar de lo que se llama la radiación mitogénica. Él no sabía lo que pasaba. Pero decía, en este momento hay como un flash, hay una radiación, yo no sé lo que es. Y se escribió mucho sobre la radiación mitogénica de Gurby, que se escribió durante varias décadas, hasta que alrededor de la década de los 80, en Alemania, en Kaiserslautern, en el Departamento de Biología Molecular, un profesor, Albert Popp, demuestra mediante multiplicadores fotoeléctricos que efectivamente esa luminiscencia que decía Gurby en la fecundación del óvulo humano coincide con una luz de carácter electromagnético, es decir, es una onda electromagnética lumínica, y que algunos consideran que es cuando se desarrolla todo el componente genético de los dos progenitores en ese desarrollo de ese nuevo ser que se está produciendo y que ya tiene la comunicación, la información, todo escrito de cómo va a ser el color de sus ojos, el color de su pelo y ese desarrollo embrionario de lo que será después ese óvulo y llegar a ese feto y llegar a ese neonato. Luego esa es la primera radiación electromagnética que los chinos también hablan, que viene de la parte anterior y de la parte posterior. Mientras esa energía esté en movimiento, hay vida. Y si esa energía llega a pararse, entonces ya la vida se va. Y teniendo ese organismo todos los mismos litros de sangre, la misma composición, se dice, ya se ha ido. Eso los compañeros que trabajan en el 061 en emergencia, en urgencia, cuando hacen una recuperación cardiorrespiratoria avanzada, llega un momento en que saben que la persona ya se ha ido. Lo intuyen, lo perciben. Y se ha ido porque esa energía se fue. Y allí queda un cuerpo, exactamente igual que el que había antes de que se dejase de mover. Pero la vida, desde el ser unicelular como el Paramecium aurelia, está vivo cuando tiene una energía en movimiento. Incluso los virus entran con su cápside de ser inerte, que parece que no tienen vida, a cuando son activos dentro de las células, que empiezan con una energía que se los proporciona a las bacterias mediante mucoproteínas para que se active, y entonces comienza a tener vida. Las bacterias tienen vida porque siempre están con esa energía en movimiento de percepción, en el ser más unicelular que podamos encontrar. Entonces, quiero decir que la primera parte de la biofísica son esos globos de piscina que modificaron sus comportamientos iónicos, que hicieron que penetrasen en esa imagen tridimensional una conexión a través del medio de ese espacio entre las células, que es un espacio de conexión que desarrolla un patólogo de Viena, Pissinger, y que nos habla de la importancia que tiene porque de ello depende la calidad, la nutrición y los desechos de la célula. Un espacio donde coincide el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema linfático. Es verdad que cuando ya lo describe Pissinger, el padre de la biología celular es de la misma facultad de Viena, profesor Bischoff, que es el que nos hace la fisiología de la célula y donde se orienta la medicina en esa época al diagnóstico celular y al tratamiento celular. En esa coetáneo del profesor Bischoff estaba Claudio Bernard, un francés, que decía, es muy importante el espacio de relleno y usted no le está dando importancia a ese tema. Fueron un siglo después, cuando ya viene Pissinger a hablar de lo que eso significa, y hay diferencia entre lo que es la medicina biológica integrativa, el considerar ese espacio, o la medicina tradicional, convencional, en la que nos desarrollamos, que es el diagnóstico celular y el tratamiento de la célula específica. Entonces eso es muy interesante como origen. Después, cuando uno nace, empieza a respirar por primera vez con un fenómeno sincronizado fantástico, después de pasar ese canal tan estrecho del canal del parto, de producirse un cambio de temperatura entre el mundo interno, intrauterino, y el mundo externo, de un estímulo a la piel que refleja hacia el pulmón por primera vez la compresión, y esos alveolos pulmonares se expanden simultáneamente por primera vez, entra aire en el pulmón, y al mismo tiempo se cierra un espacio que hay entre en el ventrículo, el agujero oval, y empieza a comunicar sangre al pulmón
desde el corazón derecho, y entonces empieza la respiración y está el primer grito del niño, su primer llanto, el niño está vivo. En ese momento empieza su grado de conciencia. En ese momento empieza a circular su energía nutritiva que se forma a través de lo que respiramos y de lo que nos nutrimos. Los chinos dicen del cielo y de la tierra, de lo que tú respiras y de lo que comes. Siendo el cielo y la tierra, están unidos en una entrada de nutrientes muy cerquita, la nariz y la boca, que forman una cavidad embrionaria, que es el estomodeo, que curiosamente de ahí forma parte de su origen ectodérmico la unión de una pequeña bolsita de raque que se nos va a unir a un centro del encéfalo para formar un centro muy especial que es la hipófisis, o que será la pineal, y que es el centro de la neurula de la hipófisis, que nos van a regular el control de todo nuestro sistema hormonal. Y eso está fantásticamente porque al final venimos a ver que hoy con los conocimientos de la ciencia podemos decir que hay tres grandes controladores, tres grandes sistemas, el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema hormonal, que son tres torres que se coordinan entre ellas porque se comunican planta a planta por una serie de sustancias que es uno de los lenguajes que tiene el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos idiomas, uno físico, que son el potencial de membrana, que es la traducción de unos 1000 equivalentes voltios, lo que hacemos con un electromiograma, con distintas pruebas que probemos para ver cómo se conduce la conducción del nervio, y otra que es de tipo, otro idioma, que es de tipo químico, que son de sustancias, que ahí están las sustancias del sistema nervioso que se llaman neurotransmisores. Y dentro de este gran bloque hay dos tipos, unos que dependen de las llamadas aminas, que son los clásicos, la adrenalina, la serotonina, la acetilcolina, todo eso, que pertenecen a las aminas, y otros que están formados por aminoácidos, que son neurotransductores o neurotransmisores peptídicos. Y dentro de ellos hay una clasificación muy importante, pero yo distingo dos significativos a lo que a través de un grupo de investigación neuropeptídico en el que hemos colaborado desde hace 38 años, hemos perseguido intensamente, que es el que corresponde a uno que tiene 11 aminoácidos, que es la sustancia P, y otro que es antagonista de él, como el frío y el calor. Si uno sube, baja el otro, y si sube el calor es porque baja el frío, y si sube el frío es porque baja el calor. Y además tienen unas compensaciones, que el exceso de frío se transforma en calor. Tú metes la mano en el congelador que está muy frío y parece que lo que sientes es una quemadura en el dedo. El exceso de frío se transforma en el siguiente. Y lo mismo sucede aquí. Entonces esto es muy curioso, porque vemos una correlación en la biología, en la biofísica, que se transmite en todos los esquemas. Y esto nos lleva a seguir un poco con esa introducción que hablábamos de la energía, de la carretera de la enfermedad y del primer aspecto que era la biofísica, eso que no se estudiaba. Y esa biofísica, ha habido aparatos que han permitido medidas interesantes de esos puntos. Uno de los más curiosos fueron los alemanes. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial quisieron experimentar y buscar si aquello de los chinos era un cuento o no. Y ellos se permitieron la licencia de experimentar con un pueblo al que le hicieron un holocausto y una barbarie humana, y experimentaron con puntos en los que comprobaron, por ejemplo, pues digamos que el punto de inicio del canal del hígado se encuentra en el 1H, que está en el dedo, en el primer dedo del pie, al lado del lecho ungueal. Entonces fueron allí. Si aquí dicen los chinos que está este punto, tendría que haber modificaciones en la resistencia, en la carga ósmica que tenga este punto con respecto a lo que sucede en el hígado. Entonces experimentaron en una escala de 0 a 100 y vieron con un uniómetro que efectivamente el hígado normal medía 50 y que si hacían un proceso de inflamación, un proceso, digamos, de itis, entonces producían pues una hepatitis, y al producir la hepatitis veían que la aguja subía. A mayor grado y evolución de la hepatitis subía más, 60, 70, 80, 100. Bueno, pues fallecía aquella persona y volvían a experimentar con otra. En esa experimentación, según cuentan los cánones, pues existe unos 750.000 elementos experimentales humanos.
que forma parte de esa experimentación biofísica de los alemanes, Ujú, que ujú. vieron después cómo cuando bajaba la aguja, pues se producía un fenómeno de degeneración, no de inflamación. Entonces hablaron de los procesos de osis. Dijeron, vamos a provocar una cirrosis como se provoca en la oca para hacer pastel. Cogían un embudo, echaban maíz hasta que producían una estatosis hepática, un hígado graso y una cirrosis hepática. Y veían que según iba produciendo el fenómeno, la aguja iba cayendo hasta valores muy bajos. Ujú. Aquello encontraron incluso puntos que eléctricamente se portaban como los puntos chinos, pero que no tenían descripción de los chinos. Y entonces ellos descubren que existe un punto para la alergia, una referencia que tienen para la degeneración orgánica, etc. Y todos esos datos en el cisto alemán, cuando entran las tropas aliadas, lo que hacen es enterrar cadáveres y recuperar supervivientes. Pero un médico y físico alemán que se llama Reino Bohr recoge toda esa información y se la lleva a estudios de forma que no empiece a publicarlo hasta pasado 10-12 años después del juicio de Nuremberg. Y entonces lo presenta como la electroacupuntura de Bohr. Lo presenta a nivel mundial y incluso el Vaticano, entonces, Pablo VI del Vaticano le concede una medalla por su aportación al diagnóstico médico, sin saber lo que había detrás de esa investigación, que quizás no estoy autorizado para presentarlo, pero la historia es la historia y ahí está narrada y Claro, está descrita. claro. ¿Y usted mismo cuántos años lleva ya trabajando en la medicina integrativa? ¿Cuántos años cuando empecé con la medicina integrativa? Pues mire, el primer cursillo de acupuntura que se da en la Facultad de Medicina es en 1978. Ujú, Y en ese primer cursillo, pues lo damos entre ese señor que había iniciado aquello, Mohamed Asmani, ujú, y fueron 4 días consecutivos, 4 charlas, y a mí me correspondió hablar de los puntos de acupuntura. ujú, ujú, De aquella época, pues me interesé tanto que me fui a trabajar en Francia para estar con un vietnamita que trabajaba en Marsella y que tenía libros escritos al que le pedí autorización. Se llamaba Guillaume Bandí. Y bueno, me permitió compartir con él en su consulta, ver cómo trabajaba, le preguntaba cosas, hasta que fui tan preguntón que me dice, mira, debes de ir a uno que hay en Italia que sabe más de esto, cosas, porque ha introducido esto en la universidad en Italia. Y aquel era el padre del trasplante del hígado en Italia, el profesor Luciano Rocha, que por curiosidades de la vida, pues pudo hacer el, cuando era junto, y esto va a nivel coloquial, ¿no? Creo que es la idea de este ujú, congreso. ujú, A nivel coloquial, Luciano Rocha, cuando es adjunto su catedrático, organiza un congreso de cirugía internacional y a todos los miembros del departamento le asocia a cada uno de los extranjeros para que sea un poco tutor y estuviese dándole pues las atenciones que merecían. Y entonces a él le tocan 2 médicos chinos. Los médicos chinos no solamente vienen al congreso, sino que ya han venido a Europa, se quedan 15 días. Luciano tenía en su casa, tenía una finca en la que tenía caballo y se lleva ya a los chinos, y los chinos encantados con Luciano, montando a caballo, conociendo aquello, hermanos para toda la vida. 4 años más tarde, el profesor Luciano Rocha acude a un congreso internacional que hay en Pekín y se lleva la tarjeta de su hermano chino que estuvo en su casa. Y estando en el congreso de cirugía, en una de las salas anexas estaban haciendo unas traducciones de cursos de acupuntura italiano-chino. Y al traductor él le dice, mire, quiero que llame a mi amigo y le diga que yo estoy aquí. El traductor, al ver la tarjeta y ver el nombre, dijo que no lo podía llamar. ¿Cómo que no lo puede llamar? El que no lo puede llamar soy yo, que yo no hablo chino. Pero haga el favor de decirle que el doctor Luciano Rocha estaba allí. Aquel amigo suyo, 4 años más tarde, era el ministro de Sanidad de China. Y entonces el traductor no quería contactar, hasta que se entera que está allí su amigo Luciano Rocha de Italia, y le manda un coche, le manda
de interés y le propone que si él tiene interés en aprender acupuntura, no hay problema ninguno en mandar a unos profesores chinos a la Universidad de Milán, y allí empieza la formación universitaria de acupuntura en Italia, con la que después tenemos ciertas relaciones en el grado, en el posgrado de formación. Y Entonces, aparte de la... estos son mis primeros comienzos con la acupuntura. Y ahí pues me puse a devorar todo lo que había. 17 años más tarde, después de un desarrollo de 14 tesis doctorales, en las cuales se hace un estudio sobre el sistema nervioso de un animal que estaba muy contrastado, que era el gato. El gato tiene unos alas del sistema nervioso de un americano que se llama Jasper. Y entonces se hizo una prueba de doble ciego, científicamente contrastada, dividiendo, digamos, el sistema nervioso en 14 plantas, como un rascacielos en 14 pisos, para estudiar qué pasaba. Mediante un sistema de perseguir esas moléculas que decíamos antes de los transmisores, de 11 y de 5 aminoácidos, mediante una técnica especial que se llama inmunocitoquímica indirecta y el método ELISA. Entonces íbamos viendo en los tejidos qué pasa cuando se ponen las agujas en los puntos de acupuntura del gato con electroestimulación de baja frecuencia, y en otros gatos se le pone agujas fuera de los puntos de acupuntura con la misma electroestimulación. Lo que sucede es que cuando se ponen los puntos de acupuntura, se modifica un comportamiento bioquímico de esos neurotransmisores que no sucede cuando se ponen los puntos que no son de acupuntura. Y eso lo vemos en la médula, en el tronco, en el bulbo, en el hipotálamo, en las cavidades anteriores, en la corteza, en 14 niveles. Eso, lo que encontramos en realidad con ese mecanismo, son las bases biológicas y moleculares de que funciona, cómo funcionan las bases científicas occidentales de cómo funciona el método de la tradición china. Porque creemos que solamente existe un método científico, que es nuestro método matemático-estadístico, que desde Descartes venimos para llegar a hacer tesis doctorales que nos acreditan como conocedores del medio. Y ahí termina nuestra formación universitaria para ya producir en el sistema de la investigación. Pero en Oriente hay otro método que es matemático-analógico, no estadístico. Y esa analogía le permite crecer en la búsqueda de la verdad, igual que nosotros, con diferentes herramientas. Y hemos conseguido unificar esos dos criterios. Es decir, el método analógico que ellos utilizan de los puntos y de toda la matemática, cronobiología que hay detrás de todo eso, que es muy desconocida en Occidente. Y lamentablemente a veces es más fácil negar algo que no conocemos que tomarse la molestia de estudiarlo. Y lo que sucede en el otro lugar es que encontramos esas bases moleculares y que acreditan. Eso tuvo su repercusión. Y entonces hizo que algunas universidades extranjeras se interesaran por nuestro trabajo. Y así lo presentamos en la Columbia, llamado por Yosaki Omura, del Centro IRA, del Centro Internacional de la Universidad de Columbia, en Amsterdam Street, en New York. Y entonces allí presentamos nuestro trabajo. Me presenté con la torre más importante de mi pueblo, que es una torre que se llama La Giralda. La Giralda es una mezcla de la historia de la piedra de este pueblo. Es un minarete árabe que empieza a construirse en el siglo XII, es decir, una cultura oriental, sobre el cual la cultura, digamos, judeocristiana le pone 3 cuerpos encima a ese minarete, poniéndole campana, sonido, voz, y la humaniza con una veleta que es una figura humana. Luego Oriente y Occidente hace una torre más alta, más esbelta, con más sonido y más humana. Y eso mismo era el trabajo que yo llevaba, la unión de un trabajo de investigación occidental sobre una base oriental que demostraba que había unas características más humanas, y podíamos empezar a comprender por qué desde el hombre de Cro-Magnon seguimos teniendo esos puntos que otro alemán, Heine, describe como el anillo de Heine, que son los puntos de acupuntura que están ahí, que son descritos anatómicamente, anatomopatológicamente, como una perforación de la fase superficial por donde pasa el anillo de Heine. Entonces, ¿para qué puñeta Dios, la deidad, lo que usted quiera, el Tao puso esos puntos desde el hombre de Cro-Magnon en todos los animales, en todos los seres vivos, para comunicar con ese sistema? Que para nosotros en la ciencia no lo podemos ver, porque por mucho que cojamos un tejido, tampoco podemos ver en el nervio, cuando lo extraemos, cómo corren los electrones a través de su electroconductividad. Pero si está vivo lo podemos medir, y si esa energía está viva, la podemos medir también con aparatos y tecnología, que nos han interesado en esa primera fase de la enfermedad. Ya termino con esa introducción de lo que era la primera fase, la fase biofísica.
que produce cambios a un lado y otro. Esa fase hoy en día tenemos herramientas para medirla, porque de la electroacupuntura de Ford, que quiera que me diga que no es un método científico experimental con 750.000 personas, que fue el motivo del holocausto, de lo que hicieron, y de que eso llega a generar un método diagnóstico que hasta el Vaticano lo bendice como elemento, sin saber lo que había sido, sino como elemento diagnóstico, son cosas. La humanidad ha sido muy torpe, muy torpe, muy torpe, siempre, y lo sigue siendo, como intentaré mostrárselo al final. Mire, hace 4.000 años se inventó la rueda, ¿vale? En el año 69, el hombre 3 americanos consiguen ir a la Luna con un nivel de tecnología estupendo. Pero llevan su petate, su maleta, la llevan a cuesta en el brazo, colgando con un traje muy enredoso. Hubo que esperar 7 años más para que la rueda de hace 4.000 años llegase a la maleta y apareciesen las maletas con ruedas. ¿Cómo el hombre con tanta tecnología para llegar a la Luna fue tan torpe como para no acordarse de que tenía ruedas para poner a la Luna? Algo así está sucediendo ahora. Ahora lo que sucede es que tenemos la conciencia desde la ciencia de que tenemos una programación de caducidad humana, creada por la misma mano del hombre, creada por el proceso de avance de la tecnología en la agroalimentaria, que nos ha supuesto un incremento de productos que no son tóxicos en las medidas en que están administrados, pero algunos de ellos son acumulativos. Y esa acumulación está creando procesos de adaptación biológica que va más lento que el proceso de contaminación que tenemos. Entonces, volveremos a ese punto más tarde. Sí. Pero primero tenemos las alteraciones biofísicas, que condicionan la segunda fase, que son las alteraciones bioquímicas, que no tiene por qué haber síntomas, pero lo detecto en el laboratorio. Y entonces detecto que puede haber datos, pues yo tengo los triglicéridos altos, pero no me he dado cuenta, no tengo síntomas, no siento que tenga esa dificultad, pero el dato está ahí. O hay otros datos que ya tienen la enfermedad avanzada. Entonces tenemos las alteraciones bioquímicas, y esa alteración bioquímica que se ha compensado de los iones que han pasado al interior exterior y cambiaron la bioquímica de la célula, modifican el comportamiento de la célula. Todo esto sucede a la vez, prácticamente. Entonces, va en una sincronía, pero sucediendo simultáneamente. Hay células que alteran su trabajo y empiezan a trabajar mucho, trabajar poco, una hiper o una hipofunción. Y esa hiper o hipofunción es lo que nos provoca ya los signos y síntomas de ese grupo de células que alteraron su función. Y hasta ahí sería el tercer pueblo, la alteración funcional. Y tengo muchas pruebas de diagnóstico para comprobarlo. Pruebas de electrocardiograma, que es una foto de ese corazón en ese momento, o un vídeo, como sería un Holter, o un Holter de tensión arterial, y ver cómo se modifica esa tensión. Que fíjense, ahora hay grupos que estudian los americanos que dicen que la verdadera tensión hay que tomarla dormida. Es decir, que toda la referencia que hemos hecho despiertos, como que la ponen entera de juicio. Entonces, la humanidad, ya le digo, que tiene sus curiosidades, ¿no? Si tenemos un reloj biológico, todavía seguimos en farmacología, administrando a fármacos cada 8 horas, cada 6 horas, relacionándolo con las comidas. Cuando a lo mejor es mucho más interesante que la hora de un medicamento para el riñón se dé de 5 a 7 de la tarde, que es la hora del riñón. Cuando más energía tiene el riñón, cuando la farmacodinámica puede ser más interesante para eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que sí queremos es que esa alteración funcional es donde está el corte biológico. ¿Qué significa eso? Que podemos volver la carretera al principio y aquí no pasó nada. Lo que decían los latinos, un restituto ad integrum. Pero si pasamos ya, porque trabaja mucho, trabaja poco, esas células modifican el comportamiento y la estructura de las células, cambian su estado. Es como si yo utilizo mucho mis músculos, desarrollo mis músculos y cambio mi perfil biológico. Me pongo de un cacha subido, pero claro, porque he forzado la función de esas células y esas células musculares se han desarrollado. Pues lo mismo pasa biológicamente cuando alteran su función, cambian su estructura y pasamos a la cuarta fase o al cuarto pueblo de la enfermedad, que es el de la alteración estructural. Ahí es el campo donde cabe la cirugía. Porque hacer cirugía para una alteración estructural es correcto, para una alteración funcional no, aunque la hagas con técnicas modernas. Y esa cirugía tiene que ser muy cuidada para no hablar de una cirugía preventiva, para que no se produzca esto. No, es que hay medios para no llegar a esa amputación. Entonces la cirugía,
como siempre, sigue siendo el fracaso de la medicina. Es decir, cuando la medicina ya no se puede arreglar con medicamentos, y en medicina tenemos 5 cajas de tratar, cuando no se puede tratar con medicamentos, entonces empieza con la cirugía. Y si se hace una alteración funcional, el día de mañana será visto como una cirugía primitiva, aunque se haya hecho con técnicas muy modernas, con láser de última generación. Porque lo que es funcional tiene arreglo, lo conozcamos o no. Habrá que estudiar el mecanismo íntimo para poder repararlo y volver a la carretera de una forma natural a esa zona. Y precisamente en este cuarto pueblo es donde se ha hecho el desarrollo médico y el desarrollo de la investigación en los últimos 50 años más apoteósico, que vino desde la radiología de Roentgen hasta lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que es el uso de los sonars de los barcos para descubrir los submarinos. En época de paz se transforma en un aparato que se llama ecografía. Y entonces empezamos a estudiar con sonido cómo son las estructuras. Y después viene la TAC, la tomografía axial computarizada. Y después viene la resonancia. Y después viene el PET y el SPECT. Y todos los mecanismos que nos permiten ver las estructuras. Hemos llegado a dar la circunstancia casi cómica de decir a algún compañero mío, si en el TAC no tiene nada, es que no tiene nada. Perdona, te has saltado 3 pueblos. No saben lo que ha sucedido antes. Y tenemos que esperar a la situación de la estructura. Entonces, tenemos una medicina que diagnostica, a mi juicio, sin tener el diagnóstico precoz de esa medicina, que se puede hacer en las alteraciones biofísicas, bien estudiada, bien conformada y con la formación y capacitación necesaria con la aparatología correspondiente, que es la misma aparatología que se utilizan para otras técnicas, que es la aparatología que utiliza NASA para comprobar cómo están a distancia su astronauta, que son métodos que están confirmados por la ciencia, pero que no se desarrollan lo suficiente por falta de conocimiento o por falta de formación desde las propias academias médicas. Entonces, en estas circunstancias es necesario un desarrollo, a mi juicio, en estos momentos, de integración de todos los conocimientos que tenemos en el planeta, tanto de la medicina avanzada técnica como de la medicina tradicional. ¿Y por qué digo todo esto? Porque incluso la industria tiene que modificar su comportamiento y de alguna forma se hemos pedido a ello. Porque hasta ahora la industria farmacéutica, que es fantástica, que ha salvado tantas vidas y que ha hecho tanto avance en el conocimiento y en la promoción de la investigación, que por otra parte también el director de la Journal British Medicine, cuando se jubila, indica que sería interesante la investigación no privada, sino pública, para que estuviese un poco más independiente de los intereses de la propia industria. Pero la industria, con sus intereses, lo que sea, siempre ha tenido un grado de luchar por la humanidad y de mejorar la calidad de los enfermos. Y el problema que ahora hay es que el nicho que han tenido de clientes, que son los enfermos, tienen un nicho más importante, porque la humanidad está haciendo un proceso de adaptación biológica sin precedentes. Y la industria puede tener su nicho de clientes en lo que es la población mundial. Es decir, una persona sana, como dice Werner Grauberger de Alemania, es una persona insuficientemente estudiada, porque todos tenemos una mochila de tóxico hoy en día. En España se han demostrado, el profesor Olea en Granada, cómo en provincias periféricas y en Madrid, en Barcelona, los niños de 4 a 14 años tienen resto de sustancias plásticas, de derivados plásticos en la orina. Todos los niños. En el Parlamento Europeo, a 100 parlamentarios le detectan que tienen 700 sustancias, representantes de toda la Comunidad Europea, 700 sustancias en forma muy diluida en sangre, que se llaman formas trasa, que antes, hace 50 años no tenía nadie. En el mes de mayo de este año, en París, en la UNESCO, se presenta un trabajo donde 57 expertos de 57 países dicen que en la próxima década desaparece de este planeta 1 millón de plantas y de animales. Eso es tremendo. Es decir, los niveles de toxicidad a los que se está llegando por aire, por disruptores, por cosméticos, por productos en los que estamos, por el avance tecnológico de las zonas wifi, de las interrupciones que tenemos, es un compendio que nos está llevando a que seamos la generación de toda la historia humana que más cambio ha visto en una sola vida. Nunca una generación en una vida vio tanto cambio como ha visto nuestra generación. Pero estamos, sin ser conscientes de ello,
sino con datos y trabajos que están en las revistas de mayor impacto que tenemos ahora mismo en el conocimiento, de que estamos haciendo un proceso de adaptación biológica sin precedentes en la especie humana. Tanto es así que han mutado bacterias conocidísimas de nuestro colon, como la Escherichia coli, ha mutado genéticamente y se comporta de otra forma. Y la Escherichia coli nuestra que tenemos ahora mismo es distinta a la que tenía nuestro abuelo. Y la que tenía nuestro abuelo era igual que 2000 años antes en el Imperio Romano. La misma Escherichia coli que tenían en Roma, en cualquier ciudadano del Imperio Romano, la tenía nuestro abuelo. Era igual genéticamente. Y sin embargo, en una generación también cambió. Pero hay muchos más cambios de los que no vamos a entrar en detalle. Hemos visto la ruta de la enfermedad. Y esto me ha ido apasionando. Y entonces me he ido ocupando de cómo tratar en medicina de la forma menos cruenta posible. Y eso me ha llevado a intentar, desde la convención y desde el método científico, matemático, analógico, oriental, que ellos utilizan un sistema que se llama en 6 capas de los grandes meridianos, cómo hacen una labor desde fuera hacia adentro. Y entonces lo primero que tenemos que hacer una persona que queremos ayudar es ayudar a quitar esa mochila de tóxico, esa mochila llena de piedras, que son de metales pesados, elementos que lógicamente necesitan un estudio, una analítica de esa primera fase bioquímica que demuestre con qué tenemos que trabajar. Cuando hacemos esos estudios adecuados, bioquímicos, biofísicos, y por último también de pruebas clínicas de las que llamamos de las alteraciones funcionales, vamos detectando cómo poder hacer un trabajo a medida para esa persona. Una medicina personificada, no un estándar de un protocolo de trabajo para todas las enfermedades, sea Luis o Juana, porque Luis y Juana, aunque tengan la misma etiqueta, la sienten, la viven y se comportan y tienen distintos mecanismos de defensa para atajarla. Y por lo tanto tenemos que proponer un tratamiento hecho a medida en las circunstancias actuales. Y lo primero que es buscar ese trabajo de cómo volver a dar vitalidad. Yo en esto lo planteaba con mi antiguo profesor en la facultad, que ya se nos fue, querido y llorado, el profesor Zaragoza Rubira. El profesor Zaragoza Rubira, en estas ideas, él pensó que podía definirse como plenitud vital, conseguir la plenitud vital. Y él acuñó un término que se llamaba plevital y luchó por esa idea. Pero a mí me parecía mucho más que la plenitud vital el volver a recuperar la vitalidad, porque era lo que se pretendía. Y de ahí es revitalizar, un término que cuando empezamos a utilizarlo no existía. Hoy ya se escucha mucho, aplicado mucho a revitalizar la economía, a revitalizar esto o lo otro. No rehabilitar, sino volver a dar vitalidad. De una forma médica integrativa. Y así surgió el programa, ¿no? De revitalización médica integrativa, perdón. Sí. Sí. Y entonces de ahí empezamos a desarrollar estos conceptos, que tienen 7 fases. Y me voy a meter un poco a describirlo. Porque esto también lo presentamos en algunos foros interesantes. Nos invitó a la Universidad de Renoir, en Carolina del Norte, en un centro que tienen allí geriátrico muy interesante que se llama ProRoa. Y estuvimos haciendo un seminario, unos talleres durante 7 días, 3 días teóricos y 4 días prácticos. Y había médicos de otros grupos también que fueron difusores de la técnica y que se desarrolló en los hospitales cuando empezaban a hacerse la medicina integrativa americana. Sin dar el nombre precisamente con esa actitud, pero tiene el mismo seguimiento FASH. Entonces la primera fase es la fase de desintoxicación. Y cuando empezamos a hablar de esto salen medicamentos detox, como que el detox es de todos para todos, ¿no? Y hay que hacer una detoxificación o bien del hígado, o bien del colon, o bien del sistema nervioso, de aquello que realmente la persona requiere después de ese puzzle de composición con los datos de una buena historia clínica, datos analíticos, datos biofísicos y datos de comprobaciones médicas, de pruebas médicas complementarias que nos permiten ver cómo está aquello, incluso del diagnóstico por imagen, incluso de la anatomía patológica, que son ya las alteraciones estructurales de la última fase de la enfermedad. Y con eso podemos intentar volver hacia atrás
con los conocimientos de la fisiología y de la biofísica para poder llevar a ese nuevo terreno, sabiendo qué rutas son las que están alteradas, cómo está la metabolización. Hoy en día la gente se esfuerza mucho por comer adecuadamente. No importa lo que come, lo que realmente importa es lo que aprovecha de lo que come. Porque pueden estar entrando por tu frontera, por tu boca, nutrientes que no llegan a tu sangre. Porque hay un conflicto de ese color del que también hay una barbarie actualmente. Tenemos una cantidad de probióticos enormes sin saber un estudio exhaustivo en muchos casos de cómo es la flora, la biótica que ahí tiene en el fondo y cómo está compuesta todo ese ecosistema intestinal de parásitos, que todo el mundo tiene parásitos, muy poca gente se encuentra esos parásitos, de las alteraciones bacterianas, de los hongos, de lo que ahí supone que existe, y los depósitos que hay, los estancamientos que se producen. Es fácil encontrar restos de ese pegado a la pared intestinal que llegan a tener hasta 5 centímetros de espesor, la dureza de un neumático. Fallos en el tránsito. Lo que era antiguamente las lavativas de las abuelas, que formaban parte de las guardias de las abuelas, que forman parte de la visita cuando ustedes ven una casa, ¿qué le digo yo? La Pedrera, que es visitable en Barcelona, con una casa de un gran arquitecto como Gaudí, entran ustedes y tienen allí en el cuarto de baño las irrigaciones que utilizaban la familia, porque era la limpieza intestinal a través de agua, que no tiene nada que ver con la hidroterapia de colon, sino simplemente un sistema de evacuación que se hace con agua y con alguna planta antiinflamatoria que permite descongestionar y después poner una situación con una pera rectal infantil, con un aceite rico en los omega que reponga esa disposición que ahí se existen y entonces estaremos en condiciones de evaluar las heces, de ver qué es lo que se está eliminando, saber qué es lo que está faltando, cómo está y de hacer una historia realmente de reposición adecuada de esa biótica intestinal. Bueno, pues en ese desarrollo lo primero es desintoxicar. Otro elemento importante para tener en cuenta. Tenemos 12, 15 litros de linfa. El sistema linfático es nuestro basurero biológico. Es un sistema al que, desgraciadamente, no hay un medicamento específico para el sistema linfático. Hay una cosa que inventaron una pareja, el matrimonio Buller, que es el drenaje linfático. Pero un pasajito. Para 6 litros de sangre tenemos una cantidad de medicamentos enorme. Y hay especialistas, como el hematólogo. Pero especialista del sistema linfático, cuando hay una patología la coge el hematólogo, que nada tiene que ver un sistema con otro. Porque el sistema linfático, aunque vaya por canales, también por sistemas y por conductos, por los pasos linfáticos, no tiene nada que ver con lo que va en la sangre. Los componentes son distintos, el líquido tiene otro color, y ahí está la patobiografía vírica y bacteriana que hemos tenido en nuestra patobiografía a lo largo de la vida. Todo lo que ha pasado desde la bacteria que afectó a mi amígdala, desde el estreptococo betamolítico tipo A del ACF, se quedó ahí impregnado. Y después cuando bajan mi defensa se pueden reactivar la sustancia tóxica que quedó en esa lucha, que es la antiestreptolicina O, de donde sacamos un análisis, el título de ácido A, anti, S, estrepto, L, lisina O. Y de ese título, cuando tiene más de 220 unidades, sabemos que se puede reactivar. Y entonces, como decía la literatura del principio del siglo XX, el estreptococo lame los huesos y muerde el corazón y el riñón, porque puede provocar fiebre reumática o puede provocar endocarditis bacteriana y de unas amígdalas antiguas mal curadas o reactivadas de esa infección de la antiestreptolicina O, puede producir endocarditis y queda una lesión de las válvulas una persona que se tiene que operar a los 70 y tantos, a los 80 años, de una valvulopatía. O bien de una glomerulonefritis. Y es un problema que empieza a ser enervado. Y parece que son enfermedades nuevas cuando son de origen antiguo que se están modificando. Y cuando tenemos bacterias modificadas parece que nacen circunstancias que están agrediendo nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune queda muy reflejado en la primera año de la composición de ese colon, de esas bacterias del colon, que es como un código de barra del sistema inmune que nos va a proteger. Porque es en el sistema, en el colon, donde se encuentra ese neurotransmisor, hablamos antes, que es controlador también del sistema de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular. Y que controla al sistema nervioso tanto
el sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso central. Y que tiene relación incluso en el núcleo de la célula, donde está la prosustancia P, y que afecta al sistema linfático que tiene que ver con las emociones. Y que cada célula tiene una parte emocional dentro que es la prosustancia P, que es la parte emocional que hace que cuando tú estás bien, tus células están bien, y cuando tú estás mal, tus células están mal. Es decir, todo esto funciona a la ley del todo del nada. Y funcionamos, no es que esté con mi pie, es que esto está unido y tiene la misma información, la misma variable de frecuencia. Y cuando modificamos la variable de frecuencia, entonces estamos modificando la capacidad de composición de esa energía. Se lo voy a expresar de otra manera con el agua. El agua a fecha de hoy, no hay un acuerdo internacional sobre su propia estructura. El agua tiene una peculiaridad que tiene 2 átomos de hidrógeno, como si fuesen mis manos los hidrógenos y mi chaleco fuese los 16 del oxígeno. Un hidrógeno se une con una fuerza que se llama fuerza de Van der Waals y el otro hidrógeno se une con una fuerza que se llama puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es más duradero en función de la temperatura, pero la fuerza de Van der Waals se rompe a una temperatura muy curiosa, que es 36 grados, que es nuestra temperatura corporal. Entonces, del 73,8% de mi composición corporal, ahora mismo se están rompiendo hidrogeniones H positivos, que se acumulan y dejan un terreno ácido, y OH que hacen un efecto alcalino. Cuando esto se está subiendo en ese pH, acumula una serie de bacterias, mientras que en el otro lado se acumula más la situación de virus. Y tengo, el pH de mi orina no es más que los restos de cómo se está eliminando la orina, que es parte de la información del interior. Pero dentro de mi interior tengo distintas modificaciones de pH. Ese hidrogenión además tiene capacidad reactiva y dan lo que son los factores reactivos de oxígeno. Y esto nos produce también los elementos de lo que se llaman todo el cajón de los radicales libres y de la oxidación, porque envejecemos a través de que estamos oxidándonos continuamente. Y esa cantidad de oxidación nos está indicando cómo está el pH. Y el pH es un indicador interesantísimo, porque lo que hemos visto de esa sustancia, que es un neurotransmisor, un neuromodulador, y que se produce también a distancia y trabaja como hormona, que es una molécula que se llama de comunicación intercelular, y que describe Salvador y colaboradores en la clasificación del 98, muy antigua, de todos esos neuropéptidos, pero reales, que se encuentra en todas las partes del tejido nervioso en cantidad de picomole gramos, que está distribuida en todo, se encuentra en la saliva, tiene un efecto antibacteriano, eso no está publicado, pero en la saliva, que el animal se lame su herida, tiene un efecto antibacteriano frente a gran positivo, gran negativo, hecho en la placa de Peggy, que lo puede comprobar cualquier investigador poniendo los polvitos blancos de la sustancia P, que son, así se denomina de Power, porque la describe en el año 36 Bob Buffer y colaboradores en el colon del caballo como un polvo blanquecino, y eso es lo que promueve ese comandante en jefe tan importante, porque esa molécula, una sola molécula, equivale a 10.000 de las aminas o a 100.000 aminoácidos. Es decir, 10.000 adrenalinas hacen el mismo trabajo que una sola molécula como esta. Luego, la que manda, está claro quién es la comandante jefe que comunica con las demás. Y además hay una cosa curiosísima, curiosísima. Hay un animal que no tiene esta molécula. Un solo animal que conozcamos, puede que haya más, porque no conocemos todos los animales. Hay millones de insectos aún no descritos y hay distintos tipos de especies que aún no se conocen o no se han estudiado. Este animal, que es una rata, un tipo de rata, la rata desnuda del desierto, no tiene pelo, no tiene sustancia P, no tiene dolor, no tiene inflamación, no tiene degeneración, no produce cáncer. Y las ratas normales viven 1 año. Esta rata vive 30 años. Y lo que tiene como peculiaridad que no tiene es agenesia, falta de ese neurotransmisor. Y no tiene ni dolor, ni inflamación, sufre adaptación y no se produce cáncer en ella. Creo que es una linda imagen de la respuesta a la naturaleza a la información humana si queremos ampliar nuestra mente y ver en el concepto global de las cosas que están pasando y de cómo pasan. Entonces, hemos dicho que en ese camino hacia la salud tenemos un sistema de volver a dar vitalidad. Que la primera fase que hacemos es quitar la mochila de tóxicos. La segunda fase, encontrar los obstáculos para curarse, físico o psíquico.
puede haber una cicatriz interferente, una cicatriz que ha tenido hematíes extravasadas, una cicatriz que ha tenido infección. Ese tejido de relleno de reticulina elastina tiene una electroconductividad distinta al resto de la piel. Y la cicatriz no solamente en superficie, todo lo que ha sido separado por el cirujano tiene que volver a unirse a una cicatriz como una tela de araña dentro del tejido. Y eso se está formando con continuación y puede interferir la electroconductividad de la zona. Y actúa igual que si fuese un fusible. Bloquea un sistema de conducción, un sistema de información, de bioinformación, que se conduce de distintas formas por mecanismos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos. Hablábamos del agua, y no es que voy de un sitio a otro porque creo que está tan interrelacionado que además hace el interlocutor un ejercicio mental también. Y de esa forma refresca sus capacidades. El agua, que hablábamos de las dificultades que tiene, de cómo se une el hidrógeno, si yo le doy energía al agua en forma de calor, lo que en realidad estoy haciendo es aumentar la frecuencia de choque de las moléculas del agua. Y aumentan tanto y tan rápido que transformo el agua líquida en vapor de agua. Perdón, el vapor de agua sigue siendo agua. Pero ojo, está sometida a la ley física de los gases, no de los líquidos. Si por contrario, yo bajo por entropía y reduzco la frecuencia de choque de las moléculas de agua, que no son moléculas aisladas, por otra parte, la convierto en hielo. Y entonces se convierte en sólido. Sigue siendo agua, pero está sometida a las leyes físicas de los sólidos. Y no es igual que te caigan 100 kilos de hielo que 100 litros de agua en la cabeza. Está claro que la culpa es distinta, porque son procesos físicos distintos. Yo, Juan Carlos, tengo un cuerpo pues, físico, tangible. Tengo una parte líquida que está dentro de mí, que son información que va en mi sangre, en el sistema linfático, en el líquido cefalorraquídeo, en el humor acuoso, en el humor vítreo, en todos los líquidos que tengo en mi organismo. Incluso los que andan como contenedores y se están eliminando por uréter y llegan a la vejiga, y lo que tengo dentro de cada uno de esos espacios extracelulares. Todo ese líquido tiene una composición y tiene una frecuencia distinta al tejido sólido. Y después una parte de mí que no se ve, que es mi pensamiento. Que aunque abra mi cerebro, no se encuentra el pensamiento, ni tampoco la emoción que yo pueda sentir, ni la tristeza, ni la alegría. Es decir, puedan ser moduladas por factores bioquímicos, pero no se sabe cómo es esa diferencia de lo que se llama incluso la personalidad del individuo. No la veo en el cerebro cuando hago una apertura de un cráneo, veo solamente la estructura, no veo nada más. Pero eso no significa que no esté, porque estamos muy limitados en la visión. Vemos muy poco del espectro lumínico, que es lo que más hemos desarrollado en nuestra generación, la vista. Y vemos nada más de los 200 nanómetros a los 900 ya no los vemos, está fuera de nuestro alcance. Y hay muchas ondas más de ese espectro electrolumínico. Y tenemos radiaciones que no vemos, las radiaciones X, las radiaciones gamma. Ahora mismo aquí están todas las ondas de radio que yo no las percibo, no las puedo oír. Necesito un aparato para sintonizar esas emisoras, pero están aquí esas ondas. También están aquí todas las ondas de televisión, pero son imágenes que yo no puedo ver, necesito traducirlas con una aparatología, porque soy muy limitado. Y hay una biodiversidad muy grande. Un halcón tiene una vista que si supiera leer, el poder de discriminación de 2 puntos del halcón, si supiera leer, podría leer un periódico a 7 kilómetros de distancia. Esa es la vista que tiene. Y un perro ve en blanco y negro. Y una mosca tiene una visión facetaria y otro ángulo de vista. Pero nosotros hacemos todo en ese ego que hemos ido desarrollando como humanos, como vertebrados mamíferos, en una situación de un desarrollo muy limitado de nuestra capacidad. Porque nuestra capacidad consciente, el más listo de los conscientes que han estudiado Alberto Einstein, hablaban de un 19% de la capacidad del uso del cerebro consciente. De la conciencia, que se habla de otro nivel. Nuestro inconsciente o nuestro núcleo fundamental de la persona, donde entra en esa información de la zona Z del cerebro del 783, que es la frecuencia donde entra el sueño profundo, donde entra esa especie de comunicación con el mundo interior, con quién somos cada uno. Porque es más fácil explorar el exterior que no explorar el interior. Es más fácil explorar el agua que hay en Marte cuando hay todavía personas en África que están muriendo por sed. Pero esto es el humano, que es así, ¿no? Ya lo hemos dicho antes con la rueda. Y ahora estamos en una situación en la que en ese desarrollo de las enfermedades
desde la desintoxicación, la búsqueda del bloqueo que habíamos dicho de la cicatriz, el tercer nivel, que puede ser también psíquico el bloqueo, una señora que ha sido violada, hasta que no supera ese fenómeno de la violación, nunca va a estar bien. Entonces puede haber fenómenos físicos o psíquicos que nos bloqueen la enfermedad. El tercer nivel es hacer que lo que más bajo funciona, lo que peor está trabajando de los órganos, aumentar su rendimiento, para que el circuito de función esté adecuado y no lentezca todo el procedimiento bioquímico, molecular y sobre todo biofísico. Porque cuando biofísicamente funcionan bien las cosas, también funciona bioquímica, funciona en la función y mejora la estructura. Y eso es una realidad constatable en todo lo que vemos. Pero hemos cogido circuitos, y circuitos de esto bloquea aquí, sin tener en cuenta que simultáneamente pasan tantas cosas a la vez que son rutas en las que a veces nos responden, porque nos falta capacidad de observación en eso. Pero si tenemos una integración de toda la información, resulta mucho más fácil ver cómo las cosas están previstas que vayan de un lugar a otro. Termino un poco con esta fase y ya lo dejamos a lo que usted me quiera sugerir. Hemos dicho primero la desintoxicación, segundo el bloqueo, tercero vamos con lo que sería potenciar lo más débil, el cuarto nivel es suplementar aquello que no tiene el organismo que necesita, que a veces son pequeñas sustancias muy pequeñitas que actúan como catalizador. Un catalizador es un tratante de reacción química, y por las dificultades que hoy tenemos todos de tener una serie de bacterias en el colon que, digamos, entre comillas, son sin papeles, que han venido del exterior, que compiten con las nativas y no dejan hacer su trabajo, incluso la disbiosis o lo que se llama la alteración de la permeabilidad intestinal, una situación ya tóxica, alérgica, de intolerancia. Fíjense a qué nivel hemos llegado, que todos los restaurantes de mi país necesitan una dosis de información de los componentes que llevan por la cantidad de alergia que hay. Y dicen, bueno, podemos una leche sin lactosa, un tal sin tal, un café sin cafeína, toda la situación que tenemos de elementos que tenemos en esa situación de intolerancia y de alergia que han aumentado en la población. Y han aumentado también las enfermedades llamadas autoinmunes. Y eso necesitamos ese cuarto nivel. El quinto nivel es la protección genética. El sexto es chapa pintura y el séptimo, que es el último, es la psicoafectividad. Y ahí es un camino enorme. Hay un camino de un encuentro con uno mismo, que nosotros hacemos con 3 ejercicios. Cuando ya hemos quitado de fuera adentro, y para mí es la verdadera revolución humana. Que la revolución de hoy no es una revolución ni política, ni económica, ni religiosa. Es una revolución individual. Si usted cambia, cambia el universo. Y para cambiar tiene que conocerse a sí mismo. Estos 3 ejercicios de la psicoafectividad son: el primero, el reconocer qué tiene usted de habilidades y de elementos. Yo eso lo llamo la caja de herramientas. Es decir, yo parto de la base de que nadie ha venido al mundo por casualidad. La casualidad es una expresión humana cuando no comprendemos. Una sincronización de tiempo y espacio, que llamamos casualidad. Pero eso que aparece que está en un caos, todo está en su sitio para que tenga que intervenir como tiene que ser. Y para que todo funcione. Pero queremos controlar y llegar a saber cómo están todas las cosas. Entonces, en ese campo tan interesante, vemos que cada uno no sabe para qué ha venido, pero sí viene preparado de serie. Y ese preparado de serie es la caja de herramientas que hemos traído cada uno, que es distinta de papá y de mamá. Y la caja de herramientas que tenemos es la que nos proporciona el conocimiento de aquellas habilidades que cada uno tiene, que son habilidades físicas, psíquicas, sensibles, de la música. Son cosas que tú sabes que haces mejor que los demás y que tienes facilidad para hacerlas por ello y que además disfruta haciéndolas. Pues esa es la lista. Una caja de herramientas, cuando la abres, tiene 3 niveles. La del profundo, la primera solapa y la tercera. La lista A, la lista B y la lista C. Me explico. La lista A es que tú tienes que apuntar todo lo que tú sabes de tus habilidades que tienes. Y esas habilidades, cómo se producen, cómo están. Y apuntas. Al mismo tiempo que tú tienes habilidades y dones, cualidades distintas de papá, de mamá y de mi hermano, esas habilidades también soy un torpe, con esto yo no puedo, soy incapaz de llevar
o esto me supera. Con aquello que yo no puedo, que soy negativo, que no tengo habilidad para ello, lo contrario de lo que no tengo habilidad son dones velados o tapados, son como circunstancias secundarias. Son otras habilidades que no están tan claras para mí, pero que las tengo. Y tercero, hay otra serie de habilidades que la vida aún no me ha dado la oportunidad de conocerlas. Por ejemplo, tú puedes ser una gran paracaidista, pero nunca te tiraste en paracaídas. Y no has tenido oportunidad de saber que puedes ser una gran paracaidista. Entonces, esa es tu caja de herramientas, primer ejercicio. El segundo ejercicio es que busques en los rincones de las callejuelas de tu memoria la posibilidad de encontrar 5 días bonitos de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de tus 20, de tus años y de los 4 o 5 últimos años de vida. Cuando tú tienes datado esos días, lo repasas con la lista que tienes de tu caja de herramientas y te das cuenta que ese día tú y tu niña interior, tu consciente y tu inconsciente disfrutaron porque había varias cosas de tu caja de herramientas, de tus habilidades que estaban presentes. Y si repasas día a día a cámara lenta, te das cuenta de que se repiten esas habilidades en esos días también. Y entonces eso te permite ver cómo han crecido a lo largo de tu vida tus dones, que con 7 años hacía una capacidad, con 14 otra, y ahora ya es que lo pule, lo tiene fenomenal. Y entonces como abrazarte a ti misma en un autorreconocimiento de lo que estás, de cómo evoluciona en tu vida. Ese es el segundo nivel. Uno es, por tanto, lo que era tu pasado, que es este, lo que tú tienes en tu presente, esos dones que llevas, y lo que nos falta es el futuro. ¿Qué puedes hacer el resto de tu vida? ¿Qué puedes hacer el resto de tu vida? Sabiendo los dones que tú tienes como herramientas útiles en tu vida, utilizar todas esas herramientas en tu aquí y tu ahora. Si tú eres capaz de hacer eso, tú vas a disfrutar de lo que estás haciendo. Estás siendo más feliz con lo que haces. Lo haces mejor que los demás. Contagia a los demás porque transmite tu alegría, transmite tu pasión, transmite tu vivencia. Y los demás le hace la vida más fácil, más bonita. Y si todo el mundo actúa así, es mejor para la comunidad. Y existe una revitalización humana diferente, donde se recuperan valores, donde se recuperan habilidades, donde se prodiga menos el sentido de la admiración, porque la admiración hacia el otro se eleva tanto, 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 que lleva a invertirse, igual que el frío y el calor, y la admiración se convierte en envidia. Y la envidia es algo que está en la piel del mundo que nos rodea, y es lo que hace también generar situaciones negativas, situaciones de perjuicio de la propia colectividad. Pues entonces ahí tenemos un esquema de cómo es desde la desintoxicación, la búsqueda de obstáculos terapéuticos, potenciar los órganos más débiles, poder conseguir una mejor nutrición ortomolecular a ese nivel, proteger las cargas genéticas con modificaciones del régimen de vida que es la epigenética, que hoy sabemos que esa misma sustancia que veíamos antes es capaz de trabajar con 11, al menos 11 que sepamos ya confirmados, transcriptores de la información genética, es decir, de la epigenética que está por encima de la genética que nos producen cambios que nos pueden repercutir a nosotros e incluso ser heredables, porque ahí mismo estamos transmitiendo genética de esa modificación genética que estamos teniendo. Por eso esos somas contaminados. Y que nos lleva a una conclusión, que la humanidad tiene un periodo de caducidad. Y que con esto ya quiero un poco cerrar toda la historia de lo que quería proponer. Y es que tenemos que hacer un llamamiento general, colectivo, a todos los países, a todos los planetas, a la especie humana, que si queremos podemos prolongar la caducidad. Que hay técnicas y grupos que hablan del 2050. Stephen Hawking, antes de morir, saben quién es, un experto importante con muchos libros, la historia del tiempo, etc. Antes de morir a los 76 años decía que a la humanidad le quedaban 100 años de vida. Y después han salido grupos de expertos que dicen que no, que esto tiene caducidad para el 2050, si las cosas siguen así. Y el 2050 son 30 años. Es que yo a mis nietos no los voy a poder ver con 30 años. No van a cumplir esos 30 años, va a ser inadaptado en este planeta. Y eso depende del mundo que le hemos dejado. Es una corresponsabilidad para nosotros. Y yo pienso que cuando un humano ve las orejas al lobo, como dicen algunos, es decir, está en una UVI y ve ese túnel de luz que parece que te vas a ir, que la luz no es más que esa luminiscencia que vino y que sale, y que es electromagnética, magnética y eléctrica, y que la magnética es la primera que se va, y la primera que se va y la última que vino,
porque la magnética está condicionada a la inmunidad y a las defensas, y va más allá de nuestra piel. Cuando yo produzco mi mano sobre un aparato de radio de batería, no eléctrico, de batería, la aumento el volumen de la radio simplemente porque induzco mi campo magnético sobre la batería de la radio. Y esa inducción la potencia el volumen. Y tengo un campo magnético detectable, medible, ¿vale? Y que está relacionado con el campo magnético terrestre. Y esa es la que condiciona y dura, viene a los 120 días, que es la vida media del glóbulo rojo, del hematíe. Cuando el niño empieza a los 120 días a renovar el hematíe, está ya renovando su campo magnético. Y ahí empieza la verdadera inmunidad ya no adquirida, no solamente la inmunidad innata que la mantiene durante mucho más tiempo, claro, pero esa empieza a tener ya unas defensas propias. Que esa es la primera energía que se va, la inmunitaria, la magnética. Después se va la eléctrica, la última electromagnética, que sería esa experiencia de túnel de luz del que hablan algunos científicos que han trabajado mucho los rusos. En fin, no vamos a hablar a abrir esa puerta. Vale. Pero creo que es muy, muy interesante. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de esa, cambia valores en la vida. Si la humanidad tomase conciencia de que tenemos esto, podemos recuperar valores y podemos recuperar conciencia. Y creo que hay un grado de concienciación global en la humanidad que se está produciendo en mucha gente sencilla, en mucha gente de a pie, en mucha gente anónima. Y eso es lo que sería interesante. Yo soy un médico de barrio, pero lo que trato es de poder aportar, de poder comunicar esa información y que otros como tú lo puedan transmitir y que haya una situación de globalidad, de cambio humano que necesitamos en esta era, que nos ha tocado vivir, difícil y hermosa a la vez, porque la vida es lo más hermoso y es una pasión el hecho de saber vivir. Alberto Einstein decía que hay dos tipos de personas, las que no creen en los milagros y las que creen que todo es un milagro. Yo estoy en ese lado de que me parece milagroso que pueda estar contando esto aquí y que me parece una oportunidad de poder compartir con aquellos a los que les resuene ese mensaje y a los que le llegue esa vibración adecuada que pueda ser modificada y variar nuestro variable de conciencia, lo que decíamos antes con el agua, del vapor, lleguemos a una situación de variable frecuencial distinta, que en definitiva es un aprendizaje de vida, que es para lo que estamos en este planeta y hemos nacido, para hacer un aprendizaje de evolución individual. Y esa evolución no es lo material. Cada vez estamos más impregnados. Hay un amigo mío que habla mucho del símil del coche, como que el coche fuese nuestro cuerpo, pero en realidad estamos protegiendo tanto el coche que nos hacemos esclavos de él. Lo lavamos, le damos de comer, lo cuidamos, lo vestimos, lo preparamos, pero lo importante es quién conduce el coche. El coche se va a quedar aquí, el conductor no. Y tú eres el que te tienes que preparar como conductor de ese coche para hacer toda esa carretera de que nace hasta el final de ella. Y un poco en ese sentido quería hacer un llamamiento para que se pudiesen encajar todas las voluntades posibles, que es muy difícil, que parece una utopía, pero todas las utopías empezaron por un primer sueño. Y es posible conseguirla si nosotros queremos. Simplemente a través de variar nuestra variable y conseguir lo que decía Alberto Einstein. Eso sí es recomendable para todos los que no lo hayan visto. Hay una carta de él que escribe a su hija Einstein, donde le dice que la humanidad no estaba preparada para comunicar él, y le pide a su hija que 30 años más tarde publique esa carta, donde él dice que él conoció la variable de frecuencia más alta, la energía más importante del universo, que se llama amor en bruto, y que ese término del concepto de amor es grande, no aplicado en todas las funciones, porque la palabra amor está muy constituida en nuestro medio, pero viéndola en grande, lo que es la variable de frecuencia de esa energía, la energía más potente del universo. Y la humanidad no estaba preparada a la muerte de Einstein, creo que hoy tampoco lo está mucho, pero hay que pegar fuerte para decir aquel mensaje que él dijo y que cada vez se tome más conciencia, porque es un problema de emergencia. Es decir, estamos en función de que esto o mejora o nos vamos acelerando cada vez más en el proceso de una destrucción que no merece la pena. Que esta evolución que se ha tenido en este planeta se pueda perder con esta especie humana. Que habrá otra, que el planeta no se va a deteriorar, el planeta va a seguir y le quedan miles de años al planeta, pero algunos animales, algunas plantas y a nosotros en ese camino no es posible la competencia.
desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los datos científicos que tenemos, la adaptación no es soportable. La contaminación sigue una progresión geométrica, un factor de multiplicación, y la adaptación humana una progresión aritmética, un factor de suma, y llega un momento de insostenibilidad. No es posible. Y entonces, pues esto, por más que se grite, por más que se diga, tiene que haber una conciencia, porque lo que hemos hecho ha sido dejar un mundo peor de como lo hemos encontrado. Y somos una generación que será juzgada en el futuro por el daño que hicimos, por la falta de conciencia. Y creo que es momento de aludir a ello y de que haya manifiesto en este sentido y que se unan voluntades. Y desde ese punto de vista era el mensaje más importante que yo quería compartir. Gracias por ese mensaje. Pues sí. Ahora me gustaría saber cómo podemos apuntar a su programa. ¿Cómo contactamos con usted para apuntamos a su programa para que podamos cuidarnos, ¿no? Bueno, el programa venimos haciéndolo para este sistema de revitalización, poderlo hacer en un marco muy natural. Nosotros ya, cuando nos planteamos un congreso que se hizo en el 2008 en Doñana, precisamente hubo una televisión española, el Canal 2 dedicó un programa intenso para ver todo ello, y que se concluyó o participaron varias sociedades médicas y también representantes de la Federación de Sociedades Científicas Médicas Españolas. Y se consiguió allí un manifiesto que fue el Manifiesto Saludable de Doñana, que está por ahí divulgado, que engloba la Carta de la Tierra, que se habla en ese contexto que entonces se llamaba el cambio climático, un nuevo reto asistencial, revitalización médica integrativa. Hubo hasta una televisión americana que filmó aquello, porque participó también un grupo que era de la Fundación Al Gore, entonces, que empezaba a trabajar americano con ese tema. Hace una semana, en todas las grandes ciudades del mundo, ha habido manifestaciones por primera vez simultáneas para la conservación del planeta. He recibido correo para conservación de la especie de la jirafa de África, del rinoceronte. Pero mi pregunta es, ¿y quién lucha por la conservación humana? ¿No es más importante? Si lo que estamos entre medio y estamos ocupándonos todavía por luchas del territorio, por luchas de vanidades, de elementos, pero por favor, dejad de jugar, que la humanidad ya hemos visto lo que tiene, que no tiene ese grado de conciencia, que tenemos que ir a este tema, a un agua saludable, a unos nutrientes adecuados, a poder alimentarnos lo más sabiamente posible. Tenemos hasta un programa ya en el móvil que te lo puedes bajar gratis, que se llama Yuka, Y-U-K-A, que te permite ver el código de barra cuando vas a comprar y te dice el nivel de contaminación que tiene lo que te vas a comer. ¿Cómo contactar con nosotros? Tenemos ahí una página que permite ver un poco lo que hacemos en ese parque natural. Después tenemos un instituto en el que tratamos a pacientes, pero yo trato de ser muy discreto en todo. Y esa discreción, pues bueno, creo que quien quiera encontrar los caminos los encuentra. Y nosotros llevamos ya muchos años en un instituto de revitalización médica integrativa en la ciudad, y llevamos también varias promociones de amigos que se apuntan a querer revitalizar su vida en un marco que es muy saludable, porque es el mejor parque natural del sur de Europa, que se llama Doñana. Y entonces allí la experiencia con la naturaleza es una experiencia abierta, un contacto personal, un contacto que te puede permitir ver por la noche tumbado cómo pasa el satélite Lispasá, y ver el satélite pasar con unas nubes estrelladas magníficas y con una situación que te permite sentirte ese granito de arena de esa colectividad humana, sentirte pequeño y al mismo tiempo grande. Porque cuando tomas conciencia de la obra que tiene y de la sincronicidad y de que todo está sincronizado y que todo pasa simultáneamente, empiezas a distinguirte como ser humano, a empoderarte, a poder ser quien realmente eres y ayudar a esa comunidad y a potenciar tu capacidad de amor. Y cuando potencias tu capacidad de amor, te puedes permitir ser longevo. Una recetita casi del final, de un médico que fue catedrático en Madrid,
que se llamaba el doctor Letamendi. El doctor Letamendi tenía una receta para vivir 100 años si no te mueres antes. Y era muy curiosa, porque él decía, vida honesta y reglada. Repito, vida honesta y reglada. Comer con moderación, beber poco y tomar poco remedio. No tener nunca aprensión por nada. Ser consciente en cada momento, en cada rato. Tener mucho trato, pasear todos los días un rato y tener continua ocupación. Creo que es una percepción de receta muy interesante. Muchas gracias, pues sí, algo que tenemos que introducir en nuestra vida, pues sí, gracias. ¿Y cómo lo ve la situación de la medicina integrativa aquí en España? Es que todavía la medicina integrativa es privada y hay muchas personas que no pueden permitírsela. ¿Cómo lo ve esta situación? Yo creo que hay medicina, como todo, hay una medicina integrativa cara y una medicina integrativa menos cara. Creo que dentro de la medicina integrativa no ha tenido una legislación adecuada. Esto ha creado una situación de operatividades y no todo el mundo que está en este campo tiene la adecuada formación. Y hay personas, pues efectivamente, que han cambiado con 2 o 3 cursillos, sin ser médicos, les surge la necesidad de ayudar a los demás. Y le ven muy bonito ayudar a los demás. Y cambian su negocio, su zapatería, o su pescadería, su carnicería, con lo que ganaban la vida, a la posibilidad de ponerse una bata blanca y de transformarse en médico y farmacéutico. Porque venden el producto y siguen un protocolo de un laboratorio para poder ayudar a la gente, que seguro que sí, pero con unas capacidades de marketing, de publicidad y de todo, que tú dices, bueno, ¿dónde está entre el interés humano, lo que quiere hacer y lo que quiere salvar? Entonces, incluso se lucha porque hay un registro de que ya llevo un tiempo haciendo todas esas cosas. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todo. Y tienen que trabajar como en todas las áreas porque el problema es importante. Es decir, los problemas de salud deben estar en manos de los sanitarios. Pero después hay un problema de prevención, en el cual se pueden preparar. Y hay mucho que trabajar sobre alimentación, sobre el régimen de vida. Mire, en la salud tenemos 5 cajas. 5. La primera es el régimen de vida. Ese cajón del régimen de vida incluye la alimentación, el ejercicio, la higiene. No tiene que ser sanitario, pero hace una labor preventiva enorme, enorme. Tiene un campo magnífico. El segundo cajón es el cajón, digamos, de usar un producto químico, sintético, natural, con un fin curativo. Es lo que compondría la farmacología, con todo su campo, es decir, homeopatía, que son altas diluciones, que parecen que no hace efecto, pero las hacen, porque el organismo trabaja con baja dosis. Y eso hay muchos trabajos hechos que algunos no quieren mirar por otro tipo de interés, pero que están ahí funcionando y llevan funcionando mucho tiempo y resolviendo problemas de salud en todo el planeta. Entonces son las bajas diluciones. También la fitoterapia, el uso de los minerales, los recursos que he utilizado durante toda la vida los seres humanos, hasta que aparece el registro de la marca comercial, que a veces copiamos la naturaleza para hacerla sintética, para tener una propiedad sobre ella. Porque usted no puede tener propiedad sobre una sustancia que es un aminoácido. No es patentable porque está ahí, porque son productos naturales. Es decir, usted no puede patentar un elemento, puede patentar una parte de esa molécula que tiene esa sustancia, que es la que activa tal sitio y usted la puede vender. Y ahí se organiza todo el comercio a través que necesita hoy compensarse, como hemos dicho anteriormente, es necesario que se aplique al resto de toda la población, no solamente al grupo de los enfermos. Entonces, ese es el segundo cajón. El tercer cajón es utilizar un instrumento en la mano que me tenga con un elemento terapéutico. Por lo tanto, se llama el uso de la mano, la quiro, y el fono, la luz. Quirófano viene de luz en las manos. Y es cómo puedes utilizar un instrumento para hacer una condición terapéutica. Ahí puede trabajar el odontólogo, el podólogo, el cirujano, todo el que utiliza un instrumento con el fin de ayudar a la naturaleza a resolver el problema. Otro cajón es el utilizar agentes físicos, como puede ser
la radiación, la radioterapia, el láser, el campo magnético, un elemento como los gases, como es el isótopo, no solamente el oxígeno, sino el ozono, o la carbositerapia. Es decir, elementos físicos que tienen una utilidad. Ya no es un instrumento, como antes comentábamos, sino que ya es un agente físico, la corriente eléctrica, el campo magnético, la electroterapia. Todo ese campo está en otro cajón. Y otro quinto cajón sería el uso de la palabra, que es el poder de la palabra organizado en las técnicas conductistas, en todas las técnicas de la psicología, de la psicoterapia, del tratamiento de las personas, de la capacidad de llegar a la mente a un nivel básico mental más perfecto, más profundo y más saludable, donde contacten las vivencias de su propio, lo que llaman el tercer, etcétera. Es decir, todo ese plano que ocasiona la psicología, la psiquiatría, como elemento de estudio de la mente y del comportamiento. Y que al mismo tiempo lo han hecho las agencias comerciales, a lo que llaman el marketing, para poder producir los mecanismos con la imagen de poder influenciar en la venta y en las necesidades del sujeto. Todo eso y a la vez. Entonces esos son los 5 cajones. Con eso, ¿cómo vemos España? Pues España está siendo muy castigada. Y está siendo muy castigada al parecer porque hay un compromiso de una deuda que había que salvar, y que esa deuda para salvar sería un compromiso de quitar los enemigos de quien se adeudaba. Y los enemigos eran todo aquello que no se vendiese en un mostrador de farmacia. Y así se han hecho los elementos para poder desarrollar. Y si esto se desarrolla, pues estaremos en esa función. Pero estaremos privando de la libertad de uso. Entonces estamos pendientes en España de que haya una regulación. Un estudio de una regulación que sea regularmente eficaz. Es decir, una mala regulación es peor que una no regulación. Y en esa regulación tienen que entrar los médicos, tienen que entrar el personal sanitario, fisioterapeuta, podólogo, odontólogo. Tienen que entrar también todo lo que son la formación sanitaria y no sanitaria, y los laboratorios y los sistemas de venta y los grupos de pacientes que son los que necesitan, reclaman y están acostumbrados. Yo tengo familia que ya tengo en 4 generaciones, vi a sus padres, vi a sus hijos, he visto a sus nietos y estoy viendo a los hijos de los nietos. Es decir, son familias que se han tratado toda su vida en resolver esos problemas de esa forma más saludable y han tenido esa lección. ¿Por qué tú no puedes elegir si tú lo pagas? Claro que esto debería de incluirse dentro de un sistema público, donde el sistema público pudiese hacer una labor de prevención, que a su vez está demostrado que bajaría los costes de la salud, porque evitaría procesos de enfermedades crónicas. Pero esto tiene que estar muy bien regulado desde las universidades, desde el sistema público, desde la formación, y que haya una acreditación de esa formación. Lo que no se puede hacer es decir, yo ya sé, yo ya he hecho. No, mire usted tendrá que acreditar sus conocimientos todos los días. Y cuando se acredita esos conocimientos, limitar el campo de acción. Y limitando esos campos de acción, nadie tiene que salir herido, porque en cualquier área del conocimiento de la salud, pues tenemos, mire usted, hay un odontólogo, hay un higienista que tiene una formación profesional, que no tiene que hacer un grado, pero tiene una formación profesional. Hay un protésico dental, que también tiene una formación profesional, y que hace una función dentro de la salud oral. Entonces cada uno tiene un andamiaje y tiene un acoplamiento. Y ahora mismo necesitamos muchísimos acoplamientos para llegar a toda la población, a toda la humanidad en el proceso que estamos. Es necesario que haya la sensibilidad de los pacientes, los terapeutas, que tengan la formación adecuada para saber cómo hacer y un reciclaje. No hagamos un reciclaje de nutrientes todavía con las kilocalorías. Miren ustedes que las kilocalorías es lo que sucede en la probeta de un laboratorio para llevar 100 gramos de alimento a la producción de carbón. Nada tiene que ver con lo que sucede en el estómago. Pero para nada. Pero sin embargo hemos hecho la extrapolación porque la humanidad ha sido así. Entonces tenemos cosas que son clarísimas y cosas que tú dices, pero bueno, vamos a la luna, pero no llevamos ruedas en la maleta. Y ahora mismo estamos en una situación perentoria. Y si usted me dice a mí que como su obligación es cuidar de la ciudadanía, cuide de la ciudadanía de verdad y utilice todos los recursos. Porque si no, será visto al cabo del tiempo en la historia como un depredador de lo que ha sucedido en esta generación. Y vayamos todos a una, en esa vibración que tiene.
que resulta muy difícil, que hablar del amor te sacrifican, que el amor del amor no está bien visto, que esto del amor no es lo que se lleva, que hay que ir al poder y que hay que ir al consumo y que hay que ir a tener más y que cuando yo puedo, pues mire usted, a mí no me gustaría, yo no sería feliz vivir como un rico a través de los votos de los pobres. Creo que eso no tiene el sentido. Y no es lo justo. Y no es democrático. Y va contra natura. Y la gente no son tontas. Y la humanidad debe de dejar de ser tonta. Y debemos de hacer una unificación global entre todos. Porque entre todos podemos salvarnos, como decía Bertolt Brecht. Uno solo no. Entre todos podemos salvarnos. Y esto es así de sencillo y de fácil. Somos el humano el que lo complica. Y Dios me libre de poder ofender a alguien. No soy quien para juzgar, pero sí soy quien para que lo que he servido en el estudio, en darle 2 vueltas y media a este planeta, en centros de investigación, en centros de trabajo, en centros de estudio, sea útil a los demás. Que yo soy muy pequeñito, que no soy nada, pero es que cuanto más veo, más chico me siento. Y lo que me gustaría es que tomásemos esa conciencia de que esa identidad es necesaria. Gracias. No sé si trabajar. Sí, y trabajar para el bien de todos, ¿no? No ser egoísta, trabajar. Para la colectividad global, haz bien y no mires a quién. Gracias. Pues sí. ¿Cuál es su mejor consejo para empezar esta transformación? Cuídate tú. El mejor consejo es llegar a tener, a veces, a desaprender cosas que hemos aprendido y a tener un poquito de vacuidad de nuestra mente y de poder llenarnos, de respirar profundo y de ser quien somos en realidad. Hoy presentaba en el final de la clase esta mañana unas memorias de Charles Chaplin, que decía cuando yo me amé. Cuando yo me empecé a amar, tomar conciencia de una serie de cosas y cada cosa tiene su concepto de amor propio, de humildad, de conocimiento, de esfuerzo, por ese querer hacer. Cuando tú estás en desarmonía y ves que hay variables de frecuencia que son muy pesadas, cuando tienes envidia, cuando tienes esa situación, cuando ves en el otro el defecto, que no es capaz de verte a ti, te llama la atención del otro, es un espejo que estás haciendo. Y tú tienes que ver que esos espejos que proyectas en los defectos que ven los que te rodean, son precisamente los que tienes que corregir en ti. Y entonces empiezas a trabajar en ti. Y después intentas hacerte una alimentación adecuada. Pero una alimentación de pensamiento. No te dediques a ver películas de agresividad, de violencia, porque te está generando violencia. Entonces, si tú haces una higiene mental, si tú haces una higiene de tu cuerpo que te elimine físicamente, tóxicamente, estás en buenas condiciones de poder empezar a transmitir mensajes y de poder compartir con los demás. Y aquí estamos todos para intentar unirnos. Intentar tener, sin necesidad de sacar la cabeza uno por otro, si esto es muy pasajero, si esto es una toma de testigos, hoy yo llevo el testigo de este grupo y se lo entrego al siguiente. Hoy hay un presidente y mañana habrá otro, pero que lo que haya hecho de uno a otro sea para construir, no para destruir. Y esa es la labor que tendríamos que hacer. Y de esa forma, empoderarnos humanamente, como un colectivo, sin importar ni el color, ni la raza, ni el origen, ni la lengua, ni el credo, ni el carnet que lleve. Es decir, somos humanos de la misma especie, de la misma frecuencia, y eso es lo que nos tiene que hacer resonar. Y ahí tenemos que estar todos a una. Y todos como una, de verdad, con amor, estamos haciendo un cambio brutal, un cambio de conciencia. Y es posible que prolonguemos, si esto se transmite a la industria farmacéutica, a los gobiernos, a la voluntad, que haya realmente un recambio generacional importante para que nuestros nietos puedan llegar a nuestra edad, simplemente. Porque esos niños que hoy tienen restos de sustancias plásticas en la orina, con 30 años hay una insuficiencia renal, hay una plastificación de la nefrona, que eso no es compatible, no es posible seguir hacia adelante. Y por mucho que avancemos en la técnica, no nos da tiempo a ese deterioro que estamos programando. Y ese es el mensaje. Intentar simplemente primero cambiar uno y cambiaremos lo que nos rodea. Muchas gracias. Gracias, sí.
Dos preguntitas más cortitas. ¿Qué hacemos Adelante. cuando tenemos una recaída? ¿Qué recomiendan las personas? A lo mejor empezamos el buen camino y de repente tenemos una recaída. ¿Cómo lo ve una recaída? ¿Qué le recomienda a la persona? Claro, la recaída a veces se produce por la propia fase donde nos impregnamos. La recaída tiene que haber porque la formación médica popular te lleva a que voy al médico que me diga qué pastillas me tomo y ya está resuelto el tema. No, tú tienes que tener un compromiso con tu proceso curativo. Y tu proceso curativo es que tú sabes que hay cosas que te perjudican y cosas que te benefician. Entonces tú asumes una responsabilidad. Si tú tiras por el camino de lo que te perjudica, después tú estás siendo responsable de ese perjuicio. Entonces es que la humanidad que cada uno empiece a pensar sabiamente de sus beneficios y sus contrarios. Y yo no soy más que un conductor, yo no curo a nadie. Yo soy un conductor a su camino de salud. Cuando quiera, se baja del autobús y yo le conduzco, le guío. Soy un gerente un conductor de ese autobús en esa carretera. Pero si usted quiere seguir hacia adelante, si usted quiere, tiene la libertad hasta de suicidio, de quitarse la vida. Si usted se quiere quitar la vida, yo no le voy a ayudar. No le voy a ayudar a morir, pero no le voy a ayudar, porque pierdo mi tiempo cuando puedo ayudar a otro. Entonces, la situación es esa, de tomar conciencia de qué es lo que quiere. Y si tú quieres eso, pues entonces lo haces. Si tú amas a alguien, no lo maltratas. Y si tú te amas a ti mismo, no debes de maltratarte. Si tú te amas a ti mismo, debes de cuidarte. Y debes de darte el mimo y el amor que te potencie ese grado de desarrollo de tu caja de herramientas, de tus habilidades, que además te van a servir para mejorar la calidad de esa colectividad y compartirlo. Y ese amor prende como el fuego, como una generación nueva, como una generación que realmente comparte. Y esa es la única forma, a mi modo de ver, de poder salvar la situación. Ok, gracias, pues sí. Bueno, eso para pensar para cada uno, para, ¿no? Cómo resolverlo. Claro, es una opción individual. Y cada uno tendrá que luchar con su lado oscuro. Cada uno tiene que luchar con sus dragones, con sus demonios, con sus elementos negativos que le permitan superar esas negatividades para tomar conciencia. Pero si tú tienes la conciencia de que a veces sufrimos por lo que no tenemos y sin embargo no valoramos lo que tenemos. Solamente si eres capaz de perder la vista, yo ciego no quiero vivir, como que no. ¿Tú sabes cuántos ciegos hay que son felices? Pero sin embargo, ahora que estás viendo todos los días, no lo valoras. Todos los días puedes escuchar música, pero no lo valoras. Puedes escuchar a tu hijo y no lo valoras. Ahora, si pierdo el oído, es terrible. Sí. Y si repasamos cada cosa que podamos perder, que no la valoramos y no nos damos cuenta. El nacer de cada día es nacer con un grado de satisfacción. Hoy estoy vivo. Y estoy para tener una experiencia enorme, para poder ayudar, para poder ayudarme, para compartir y que empujemos metiendo el hombro todo, para que esto sea diferente. Y entonces toma conciencia. Dicen en Oriente que vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y nosotros los occidentales, cuando nos vamos a morir, nos morimos como si nunca hubiéramos vivido. Entonces es una contradicción en nosotros mismos. Sufrimos por lo que no tenemos y no somos capaces de ser felices con lo que tenemos. Y no sea un proceso de adaptación, sino de concienciación. Y cuando somos más conscientes, entonces estamos haciendo este congreso que se llama de medicina integrativa consciente. Entonces tenemos que integrar todos los recursos humanos, todas las terapias naturales y todos los elementos que hemos utilizado en la humanidad para que nuestro grado de concienciación se multiplique y comuniquemos. Y si lo comunicamos, no quiero meterme en el campo casi el campo morfogenético, que es una nube donde compartimos toda la humanidad con toda la información, que la genera nuestra frecuencia, nuestro número y que contacta y que fue lo que hizo cambiar la humanidad del Renacimiento al Barroco. No sabían que estaba en el Renacimiento, pero la mente cambió en 1, en 100, en 1000, en 1.000.000, en 2.000.000. Ellas pensaban con unas características comunes. Y de pronto se produjo otro cambio en la mente de uno. Igual que existe el drop de la informática que sube a la nube, también tenemos una nube de los que estamos vivos ahora, que estamos compartiendo en eso que se llama la poderes, digamos, del inconsciente.
que lo estudia la ciencia también. Entre ellos se estudia y está científicamente datado que existe la telepatía. Pero la telepatía es un mensaje entre dos, pero también es un mensaje entre todos. Y a veces cree que tiene una idea nueva, la está cogiendo de esa nube, de ese campo morfogenético, del inconsciente colectivo que decía yo. Y entonces lo tenemos ahí compartido. Y ahí es donde tenemos que trabajar para crear un buen rollo y que no se hagan marketing donde se crean necesidades que no existen, donde se crean problemas para darte soluciones, donde se moviliza la conciencia del consciente de la población que está estropeando todo en función de unos intereses que no convienen a la colectiva, sino que están siendo manipulados, manejados, para una venta, para un programa, un proyecto, para un sentido en un lado o en otro. Es decir, liberémonos de aquellas cosas que realmente nos están conduciendo erróneamente, nos están atando y nos están llevando a un proceso destructivo de la propia humanidad. Y todo este planeta puede ser mucho mejor en la gestión, en las posibilidades y sobre todo en la salud. Y la supervivencia de la propia especie, que para mí me parece que es mucho más fundamental que nada. Gracias, pues sí. Genial, enhorabuena por esas palabras, me gusta mucho porque la verdad que toma conciencia cada uno para su vida y para el bien común, ¿no? Pues sí. Pues la última pregunta es, ¿a quién consulta usted mismo cuando tiene un problema de salud? Me imagino que tiene muchos expertos y tiene una sabiduría muy grande, pero cuando tiene un problema, ¿a quién consulta? Tengo amigos que me cuidan. Eso, y yo pues los cuido a ellos. Entonces compartimos información y nos depositamos uno en el otro. Sí. Además, uno de mis amigos con los que más consulto es un pediatra. Y llegará el momento que tendría que salir de la pediatría. Pero me encanta tener un pediatra de cabecera porque me hace sentir un niño. Y no quiero dejar de ser niño, porque el niño mira con ojos nuevos siempre. Qué bonito. Pues sí, gracias. Genial. ¿Cómo podemos contactar con usted cuando queremos saber más sobre su trabajo y sobre usted? Hay un correo electrónico que usted lo puede poner por ahí. Vale, ok. Lo pongo aquí abajo, ¿vale? Para que podamos contactar. Perfecto. Pues ya estamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Me encantó la entrevista. La verdad que ha sido muy interesante. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer compartirlo. Y tus atenciones han sido muy eficaz y muy eficientes para conducir todo esto, que te he dejado poco margen porque he empezado a hablar y a botar de un sitio a otro, cambiando de variables de frecuencia, oscilando, pero pasando de un hemisferio izquierdo a un hemisferio derecho, y creo que ha sido divertido y que se diviertan aquellos que lo vean. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Hasta pronto. Genial.